Buenas amigos de YouTube, espero que estén bien y tengan un feliz año 2021, en esta ocasión, para comenzar el año, decidí hacer una lista de los dictadores más crueles que han existido. Ya que no he visto una recopilación de este tema con Loquendo, pues me decidí a aportar algo. Pero lo primero es que la información presentada no es de mi autoría, dejo los enlaces en la descripción. Y segundo, ustedes pueden darme recomendaciones de cualquier tema que se les ocurra en los comentarios, y yo con gusto lo haré. Ahora sin más, comencemos. Francisco Macías Guema. Aunque supuestamente fue el primer presidente elegido democráticamente en el pequeño país africano, Francisco demostró pronto que iba a hacer lo que a él le viniera en gana. Empezando por cambiar el lema del país a "No hay otro Dios que Macías Nguema", prohibir la palabra intelectual, cerrar escuelas y hospitales e incluso prohibir el uso de lubricantes en una planta eléctrica, diciendo que podía mantener la maquinaria funcionando con sus poderes mágicos. Era hijo de un hechicero. Obviamente aquello fue un desastre y la capital del país terminó sin electricidad. Le gustaba cenar con amigos imaginarios y ejecutar enemigos también imaginarios. Además asesinó al gobernador del Banco Central y escondió todo el dinero en su refugio de la jungla. Su propio sobrino le derrocó en un golpe de estado y ordenó que fuera fusilado. Sus poderes mágicos tampoco pudieron hacer gran cosa contra las balas. Francisco Macías nació en Segallón, África, el 1 de enero de 1924, y falleció el 29 de septiembre de 1979, se le apodó el Hitler africano. Fue un político guineano, presidente de Guinea Ecuatorial desde que el país alcanzó la independencia en 1968 hasta 1979. Fue hijo de un famoso brujo de la región de Río Muni de la etnia Fam, estudió en la escuela de grado medio de Bata. En esa época cambió su nombre africano Masier por el más español de Macías. Tras acabar sus estudios, comenzó a trabajar en 1938 en la administración colonial. En 1944 entró en el servicio forestal, del que fue trasladado al poco tiempo al Departamento de Obras Públicas. En 1947 pidió una excedencia para poder dedicarse a sus plantaciones de café. Volvió a la administración en 1951, cuando fue nombrado delegado administrativo del gobierno en el distrito de Mongomo, localidad de la que posteriormente llegó a ser alcalde. A comienzos de la década de los 60, se introdujo en el movimiento nacionalista que pedía la independencia de la Guinea española. El problema más grave al que tuvo que hacer frente su gobierno fue la rivalidad étnica entre los Bubis de Fernando Poo, actual isla de Bioko, unos 15.000, y los Fangs de Río Muni, que sumaban más de 210.000. Se enfrentó al gobierno de Nigeria cuando permitió a los aviones de la Cruz Roja utilizar el aeropuerto de Santa Isabel durante la guerra de Biafra. La política de Macías fue derivando hacia posiciones dictatoriales, tendencia que se confirmó cuando declaró el estado de emergencia. Fue ejecutado en 1979, junto con otros de sus compañeros, y su muerte se debió a fusilamiento. Francois Duvalier. También conocido como Papa Doc, el presidente vitalicio de Haití decía ser la encarnación del Barón Samedi, el espíritu vudú de la muerte. Eso daría bastante más que hablar en nuestro congreso que unas cuantas tesis. En 1959 sufrió un ataque que le dejó en coma durante 9 horas. Al despertar, ordenó que su sucesor temporal, Clement Barbot, fuera arrestado. Al no encontrarle, sus hombres contaron a Papa Doc que creían que se había transformado en un perro negro. Obviamente, en plan Herodes tropical, mandó matar a todos los perros negros del país. Al poco tiempo Barbot fue capturado y ejecutado, pero Monsieur Duvalier se quedó su cabeza para sus cosillas de vudú, suponemos. Su régimen fue brutal y represivo, gracias a su milicia, los Tontons Macoutes. En 1961 convocó elecciones, algo que sorprendió bastante, hasta que se comprobó que obtuvo el 100% de los votos, en unas supuestas elecciones limpias y fiables. Murió en 1971 de causas naturales. Al ser derrocado su hijo en 1986, tras 15 años de presidencia, el cuerpo de Francois Duvalier fue desenterrado y apaleado ritualmente. En los años 40 fue responsable de combatir la plaga de pian en el país, con tal éxito que la Comisión de Asuntos Interamericanos lo seleccionó con una veintena de médicos haitianos para asistir a un cursillo de sanidad pública en la Universidad de Michigan. En 1946 ingresó en el movimiento de obreros y campesinos, que tuvo un papel protagonista en el derrocamiento del presidente Eliel Scott.
Duvalier alcanzó una posición política que lo elevó a puesto de director del Servicio de Salud en 1946 y más tarde al de subsecretario de Estado de Trabajo, 1948, y ministro de Trabajo, 1949, con el presidente Dumarsais Estimé. En estos años de silente ejecutoria política alcanzó notoriedad como intelectual estudioso del vudú, tema que centró sus investigaciones etnográficas. El golpe militar de Paul Magloire en 1950 lo devolvió a su antiguo puesto de médico en la misión sanitaria norteamericana, pero sus actividades políticas lo arrojaron a la clandestinidad desde diciembre de 1954 hasta agosto de 1956. Se presentó con éxito a las elecciones presidenciales del 22 de septiembre de 1957, que pusieron fin a un período caótico de un año en el que se sucedieron 6 presidentes. El 22 de octubre prestó juramento de su cargo. Duvalier implantó una dictadura personalista basada en la exaltación de la negritud y del vudú, recurriendo al terror político a través de los tontón macoutes, palabra que designa al mago vudú viajero, más literalmente el hombre del saco, grupo paramilitar reclutado entre el subproletariado y el campesinado desarraigado. El 30 de abril de 1961, antes de que expirara su mandato, se consideró reelegido por 6 años más mediante unas elecciones inconstitucionales, y el 1 de abril de 1964 se hizo proclamar presidente vitalicio, condición en la que fue confirmado el 14 de junio. 8 días más tarde tomó posesión Pol Pot. Este dictador camboyano era el líder de los Jemeres Rojos y estuvo en el poder entre 1976 a 1979. Fue el principal responsable del genocidio camboyano, durante el cual asesinó, torturó y exterminó a 1/3 de la población de Camboya. Era un revolucionario y dictador comunista de Camboya. Procedente de una familia campesina, fue monje durante algún tiempo en un monasterio budista. Durante la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, se unió a las fuerzas de Ho Chi Minh, que luchaban contra la dominación colonial francesa en Indochina y contra la ocupación japonesa. Al acabar la guerra, ingresó en el Partido Comunista de Camboya en 1946 y realizó una estancia en París de 1949 a 1953, durante la cual se dedicó a la agitación política y no sacó adelante sus estudios de electrónica. Luego fue maestro en Phnom Penh, 1954-1963, hasta que decidió consagrarse por entero a la reorganización del partido y a la lucha clandestina, primero contra el régimen del príncipe Norodom Sihanouk y luego contra la dictadura militar de Lon Nol. Creó el movimiento guerrillero de los Jemeres, o Jemer Rojos, inspirados por la doctrina de Mao Zedong, con el cual acabó derrocando a los militares y tomando el poder en 1976. En 1979 fue derrocado por una intervención militar del vecino Vietnam, prosoviético. Pol Pot se refugió en la jungla, encabezando nuevamente la guerrilla Jemer e imponiéndose de manera sangrienta a cuantos le disputaban el mando. En 1985 se anunció oficialmente su sustitución y en 1997 fue juzgado por un tribunal de la guerrilla, en el marco de las luchas internas entre las distintas facciones de los Jemeres. Acorralado por la presión militar del gobierno camboyano, de las facciones Jemeres disidentes y del ejército tailandés que le impedía la retirada, murió de un ataque al corazón el 15 de abril de 1998. Saddam Hussein. El político iraquí que llegó al poder en 1979 y ahí estuvo hasta 2003. Durante su mandato cometió crímenes contra la humanidad, arrestos masivos y torturas. Además, participó en la Primera y Segunda Guerras del Golfo y fue responsable del genocidio kurdo en la guerra Irán-Irak. Fue ejecutado en la horca por orden del Alto Tribunal Penal iraquí el 30 de diciembre de 2006. Se afilió al partido Baas. Su radicalismo nacionalista lo llevó a atentar contra la vida del presidente Abdul Karim Qasim en 1959, por lo que hubo de exiliarse durante 4 años. En el contexto de la lucha internacional contra el terrorismo que lideró el presidente George Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el régimen de Hussein se convirtió en uno de los objetivos prioritarios de la administración estadounidense. Sin embargo, la relativa cooperación de Saddam Hussein no impidió que el 20 de marzo de 2003 Estados Unidos comenzaba una ofensiva sobre el territorio iraquí, al margen de las resoluciones de la ONU y con la oposición de la opinión pública internacional. El 9 de abril cayó la capital, Bagdad, y con ella el régimen de Saddam, si bien la guerra se prolongó hasta el día 14, en que el ejército estadounidense tomó Tikrit, localidad natal de Hussein y último reducto de resistencia organizada.
El 19 de octubre de 2005 comenzó el juicio contra Hussein, acusado por la muerte de 148 iraquíes chiíes de la aldea de Duyail en 1982. El 5 de noviembre de 2006 el tribunal decretó la pena de muerte en la horca para el exmandatario, que se hizo efectiva el 30 de diciembre del mismo año en Bagdad. Idi Amin Dada. El militar y presidente de Uganda, llegó al poder en 1971 tras un golpe de estado, y estuvo en el cargo hasta 1979. Su gobierno se destacó por la represión política, el abuso y violación de los derechos humanos, la persecución étnica y los asesinatos extrajudiciales. El número de víctimas de su régimen se calcula entre las 100 millones a 500 millones de personas. Era un miembro de la tribu Kakwa, ingresó en el ejército británico en 1943. Su participación en la Segunda Guerra Mundial, así como su destacada actuación durante la revuelta de los Mau Mau, en Kenia, le valió ser uno de los contados soldados ugandeses que alcanzaron el grado de oficial del ejército británico. Su mandato se caracterizó en sus fases iniciales por una política moderada y de buen entendimiento con las potencias occidentales. Sin embargo, pronto afloraron sus ideas ultranacionalistas, que condujeron a la expulsión de todos los trabajadores de origen asiático. Dicha medida, que agravó la crisis económica que atravesaba el país, fue seguida por la decisión de romper las relaciones diplomáticas con Israel y, más tarde, ofrecer ayuda política y económica a los palestinos. En 1978 invadió la vecina Tanzania, con la que se había enfrentado diplomáticamente los años anteriores, pero la respuesta del ejército de dicho país le obligó a huir, recalando primero en Libia y Arabia Saudí, país en el que residió desde entonces con una modesta pensión del gobierno saudí. En el verano de 2003 ingresó ese estado de coma en un hospital de Arabia Saudí, donde finalmente falleció. En Veroxa. Llegó al poder tras derrocar con su Consejo Antifascista de Liberación Nacional al rey Sok I, y entre otras cosas más aburridas, prohibió las televisiones en color y las máquinas de escribir en todo el país hasta bien entrados los 80, ya que eran una distracción para el auténtico estilo de vida albanés. También prohibió las barbas, ya que también le debían parecer incompatibles con el comunismo. Como otros dictadores, Oxa usaba dobles para prevenir atentados. Pero pedir voluntarios no era su estilo. Una vez ordenó secuestrar a un dentista que se parecía a él y le obligó a hacerse cirugía estética para que el parecido fuera aún mayor. En 1936 regresó a Albania, donde organizó la resistencia armada contra la ocupación italiana y creó el Partido de los Trabajadores en 1941. En 1944, recibió la presidencia del gobierno y dirigió el Ejército de Liberación Nacional, que ocupó las ciudades cuando se retiraron los alemanes. En 1946, proclamó la república y expulsó al rey Sok. Fue admirador de Stalin, imitando su culto a la personalidad. Favoreció la ruptura con Yugoslavia en 1948 y con la URSS en 1961, y el acercamiento a China hasta 1978. Cerró su país a todo contacto con el exterior, convirtiéndolo en uno de los regímenes comunistas más rígidos y atrasados del mundo. En política exterior sustituyó la protección de la URSS por el alineamiento con China, con la que sin embargo rompería también cuando Mao Zedong estableció relaciones con Estados Unidos, 1978. Aunque renunció a la jefatura del Estado y del gobierno en 1981, siguió controlando el poder hasta su muerte desde la jefatura del partido. Falleció el 11 de abril de 1985. Adolf Hitler. Por supuesto, que en esta lista no podía faltar el dictador más famoso del mundo, que cuenta con películas, series, documentales, entre otras. Fue, entre comillas, el presidente y canciller de Alemania entre 1933 hasta 1945, él fue quien gestó y llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial. El austríaco llevó al poder en Alemania al partido nazi y estuvo al frente del Tercer Reich. Su política expansionista desembocaría en la Segunda Guerra Mundial, y sus fanatismos y xenofobias en el exterminio de 6 millones de judíos. Murió en 1945 en búnker de la Cancillería del Reich en Berlín 2 días después de contraer matrimonio con la que era su amante desde hace años, Eva Braun. El Führer toma la determinación de suicidarse. Ella, demostrando su amor y fidelidad fanática, decide inmolarse junto a él. Sus cuerpos fueron incinerados. Fue hijo de un aduanero austríaco, su infancia transcurrió en Linz y su juventud en Viena. La formación de Adolf Hitler fue escasa y autodidacta, pues apenas recibió educación.
en Viena en 1907 a 1913, fracasó en su vocación de pintor, malvivió como vagabundo y vio crecer sus prejuicios racistas ante el espectáculo de una ciudad cosmopolita, cuya vitalidad intelectual y multicultural le era por completo incomprensible. De esa época data su conversión al nacionalismo germánico y al antisemitismo. Hitler ingresó en un pequeño partido ultraderechista, del que pronto se convertiría en dirigente principal, rebautizándolo como Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Dicho partido se declaraba nacionalista, antisemita, anticomunista, antiliberal, antidemócrata, antipacifista y anticapitalista, aunque este último componente revolucionario de carácter social quedaría pronto en el olvido. Tal abigarrado conglomerado ideológico, fundamentalmente negativo, se alimentaba de los temores de las clases medias alemanas ante las incertidumbres del mundo moderno. En su participación en la Segunda Guerra Mundial, el moderno ejército que había preparado obtuvo brillantes victorias en todos los frentes durante los 2 primeros años de la guerra, haciendo a Hitler dueño de casi toda Europa mediante una guerra relámpago. Ocupó Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia y Grecia, mientras que Italia, España, Hungría, Rumania, Bulgaria y Finlandia eran sus aliadas, y países como Suecia y Suiza declaraban una neutralidad benévola. Cuando Hitler hizo la invasión a Rusia en 1941, su suerte cambió. Todos sus proyectos fueron fracasados, ya que sus colaboradores lo abandonaron, debido a que Rusia llevaba gran parte de territorio conquistado. En su limitada visión del mundo no había sitio para el compromiso o la rendición, de manera que arrastró a su país hasta la catástrofe. Después de haber sacudido al mundo con su sueño de hegemonía mundial de la raza alemana, provocando una guerra total a escala planetaria y un genocidio sin precedentes en los campos de concentración, Hitler se suicidó en el búnker de la Cancillería donde se había refugiado, pocos días después de la entrada de los rusos en Berlín. Sin duda, Hitler fue y será recordado como uno de los mayores homicidas que ha podido tener la humanidad. Bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo, espero que les haya gustado mi primer video de 2021, pueden hacerme saber qué tema les gustaría que explicara para que lo pueda presentar en una nueva sección. Lamento si hago esperar mucho tiempo a mis suscriptores. Recuerden que esto fue únicamente una recopilación. Dejo todos los enlaces originales, tanto biografías como descripciones abajo. Sin más, me despido. Adiós.